Hola camaradas, en la cápsula de hoy vamos a estudiar el artículo titulado "El socialismo es ciencia", del camarada Kim Jong-il. El preámbulo dice lo siguiente: en diferentes países se frustró, pero sigue en pie como ciencia en el corazón de los pueblos. En vista de la situación por la que atraviesan algunos países que lo construían, los imperialistas y otros reaccionarios hablan ruidosamente del fin del socialismo. Los renegados arguyen que la misma idea socialista es una equivocación para justificar su abominable acto traidor. Pero es imposible tapar la verdad y eliminarla. El derrumbe del socialismo en varios países no significa su fracaso como ciencia, sino el descrédito del oportunismo que lo degeneró. Aunque sufre temporalmente un doloroso revés a causa del oportunismo, con seguridad resurgirá y triunfará al fin por su cientificidad y veracidad. Ahora sean bienvenidos al análisis en esta nueva cápsula socialista. Desde una posición materialista histórica marxista, el texto El socialismo es ciencia de Kim Jong-il constituye una defensa rigurosa y original del socialismo como fase científica del desarrollo humano, superando tanto las limitaciones del materialismo histórico decimonónico como los oportunismos que llevaron al colapso de ciertos regímenes autodenominados socialistas. La primera gran contribución del documento es situar la lucha por el socialismo no como un mero reflejo automático del desarrollo de las fuerzas productivas, sino como el resultado de la acción consciente y organizada del sujeto revolucionario, las masas populares. Frente a las interpretaciones mecanicistas que veían el tránsito al socialismo como un proceso histórico natural dictado exclusivamente por la maduración económica, el autor reivindica el papel determinante de la subjetividad revolucionaria. Esto no es un abandono del materialismo, sino su profundización dialéctica. Las condiciones objetivas son necesarias, pero no suficientes. El factor decisivo es la capacidad de las masas para organizarse, elevar su conciencia y actuar como sujeto colectivo. Precisamente por ello, el texto critica acertadamente a los que, desde el reformismo o el revisionismo, depositaron esperanzas en la buena voluntad de los explotadores o en la colaboración de clases, revelando así la ingenuidad política de quienes confunden la ciencia con el fatalismo económico. El documento realiza una ruptura epistemológica fundamental al colocar al hombre, y no a las fuerzas productivas abstractas, como centro del análisis social. Lejos de caer en un humanismo abstracto, Kim Jong-il define al ser humano por sus atributos sociales esenciales: independencia, creatividad y conciencia. Esta trilogía constituye una superación de la definición marxiana clásica del hombre como conjunto de las relaciones sociales, que si bien fue un avance contra el biologismo y el idealismo, resultaba insuficiente para explicar el papel activo y transformador de las masas. Desde el materialismo histórico, se comprende que las relaciones sociales no son una jaula externa, sino el producto histórico de la actividad humana. Por tanto, el socialismo no puede limitarse a cambiar las relaciones de propiedad sin transformar al propio hombre. El texto sostiene que la independencia es la vida del ser social. Sin ella, aunque el individuo sobreviva biológicamente, está muerto en el plano sociopolítico. Esto implica una crítica radical al capitalismo, donde el trabajador, desposeído de su soberanía, es reducido a mercancía, y donde la libertad formal encubre la servidumbre real al capital. El socialismo auténtico, en cambio, es aquel en que las masas populares son dueñas del Estado, los medios de producción y su propio destino, ejerciendo su independencia en todas las esferas. Otro aspecto central que el texto defiende con coherencia materialista es la prioridad de la transformación ideológica sobre la construcción económica. A primera vista, esto podría parecer idealista, pero desde la práctica histórica concreta adquiere todo su sentido. En una sociedad donde las masas son las dueñas, la principal fuerza productiva no es la máquina ni la técnica, sino la conciencia revolucionaria y el entusiasmo creador del pueblo. Si se descuida la formación ideológica, se reproduce el individualismo propio del capitalismo, y con él, el burocratismo, el abuso de autoridad y la diferenciación social, que terminan por destruir la base misma del socialismo. Por eso, el texto advierte que muchos países donde el socialismo se derrumbó no fracasaron por culpa de la ciencia socialista, sino por el oportunismo que abandonó la lucha ideológica y concedió prioridad a los incentivos materiales propios del capitalismo. Aquí el análisis es implacable. Confiar en el dinero como motor del desarrollo social es reintroducir la lógica de la explotación y, por tanto, cavar la tumba del socialismo. La historia le ha dado la razón. Los regímenes que adoptaron reformas de mercado terminaron no en un socialismo renovado, sino en la restauración capitalista y la recolonización por parte del imperialismo. El texto también ofrece una fundamentación científica del internacionalismo desde el materialismo histórico.
Lejos de oponer nacionalismo e internacionalismo, demuestra que el internacionalismo real presupone naciones soberanas capaces de solidarizarse en pie de igualdad. Los imperialistas predican la globalización, no para unir a la humanidad, sino para someter todas las economías nacionales a la dictadura del capital financiero transnacional. Ante eso, defender la independencia nacional y la autosuficiencia económica no es un rezago premoderno, sino la condición de posibilidad para cualquier política antiimperialista. El documento muestra cómo la doctrina socialista precedente, al descuidar la cuestión nacional, facilitó que las potencias imperialistas actuaran impunemente. En cambio, el socialismo juche articula la lucha de clases con la liberación nacional, comprendiendo que en un mundo de estados desiguales, la solidaridad internacional comienza por el fortalecimiento de cada pueblo como sujeto independiente. La crítica al imperialismo norteamericano que el texto despliega no es una simple invectiva ideológica, sino un análisis concreto de la coyuntura global. La llamada defensa de los derechos humanos, por parte de las potencias occidentales, es desenmascarada como cobertura para violar soberanías e imponer regímenes títeres. Los imperialistas hablan de democracia y libertad mientras mantienen bases militares, bloqueos económicos y guerras de agresión. El documento muestra que los derechos humanos son inconcebibles fuera de la soberanía nacional. Un pueblo ocupado militarmente o sometido a sanciones económicas no puede ejercer derecho alguno. Desde el materialismo histórico, se entiende que la retórica de los derechos humanos en boca del imperialismo es un arma de dominación de clase a escala mundial. El socialismo, en cambio, garantiza los derechos humanos reales: trabajo, educación, salud, vivienda, y sobre todo, el derecho a vivir sin explotación ni opresión. Uno de los puntos más novedosos y defendibles del documento es su caracterización de la política socialista como política de virtud, basada en el afecto y la confianza, en contraste con la política burguesa, basada en el dinero y la coerción. Desde una perspectiva marxista, no hay aquí sentimentalismo pequeño burgués, sino una comprensión de que las relaciones sociales en el socialismo, al eliminar la base clasista de la enemistad, pueden desarrollarse sobre principios de solidaridad, cooperación y cuidado mutuo. El partido de la clase obrera debe ser un partido madre que asuma la responsabilidad integral por el destino del pueblo y no una maquinaria burocrática distante. El texto denuncia con lucidez que el principal peligro para el socialismo no son solo los enemigos externos, sino la degeneración interna de los cuadros que, separándose del pueblo, abusan de su autoridad y reproducen prácticas propias del capitalismo. Esta advertencia sigue siendo extraordinariamente actual. Donde el partido en el poder se convierte en una casta privilegiada, el socialismo deja de ser tal, aunque conserve sus símbolos. Finalmente, el texto demuestra que el socialismo no es una receta de manual, sino un proceso vivo que debe adaptarse a las condiciones concretas de cada país. El socialismo coreano, basado en la idea Juche, ha logrado mantenerse en pie tras el colapso de otros regímenes porque no imitó modelos extranjeros, sino que construyó su propio camino, priorizando la independencia política, la autosuficiencia económica y la defensa nacional. Las lecciones históricas son contundentes. Los países que abandonaron el socialismo buscando la ayuda y la cooperación del capitalismo occidental terminaron como apéndices del sistema imperialista, con su industria destruida, su pueblo empobrecido y su soberanía recortada. En contraste, el socialismo jucheano, a pesar de las enormes presiones y dificultades, ha preservado la independencia nacional y conquistado derechos sociales como la educación gratuita, la salud universal y la estabilidad laboral. Desde el materialismo histórico, el juicio sobre un sistema no se hace por su riqueza aparente, sino por su capacidad para satisfacer las necesidades de las masas populares y defender su independencia. Bajo esa vara, el socialismo centrado en el hombre y en las masas populares sigue siendo la ciencia más avanzada para la emancipación humana. Triunfará no por deseo, sino por su verdad científica. Esto ha sido todo por hoy, camaradas.